La creciente tensión en Oriente Medio es un recordatorio constante de los conflictos que han plagado esta región durante siglos. El reciente incidente en el que Irán capturó a un alto mando de la Marina estadounidense en el Mar Rojo, como respuesta a operaciones previas de Estados Unidos e Israel, es solo la punta del iceberg en un conflicto que tiene profundas raíces históricas y espirituales. Si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. En la Biblia, Oriente Medio ocupa un lugar central en muchas profecías y relatos históricos. Desde los tiempos antiguos, las escrituras mencionan conflictos y guerras que afectan a esta región. La captura de un alto oficial militar estadounidense por parte de Irán puede verse a través de un lente profético, especialmente cuando consideramos pasajes como Mateo 24, 6-7, donde Jesús advierte: «Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares». Este pasaje resuena con los eventos actuales, donde las tensiones entre naciones como Estados Unidos, Israel e Irán no solo son conflictos de intereses políticos, sino también una manifestación de las profecías bíblicas que apuntan a un incremento en la hostilidad y la violencia antes del fin de los tiempos. Irán en la profecía bíblica. Irán, conocido en la Biblia como Persia, juega un papel significativo en las profecías de los últimos días. En el libro de Ezequiel 38, 5, Persia es mencionada como uno de los aliados de Gog, un líder que se levantará contra Israel en los últimos días. Persia, Cusifut con ellos, todos ellos con escudo y casco. Este versículo sitúa a Irán en una coalición de naciones que se levantarán contra Israel, lo cual es consistente con el alineamiento geopolítico actual. La operación militar de Irán contra un oficial estadounidense en tránsito hacia Israel puede verse como una precursora de mayores conflictos que podrían tener implicaciones globales, tal como lo predice Ezequiel. La respuesta de Estados Unidos, paralelismos bíblicos. La firme respuesta de Estados Unidos, con advertencias de severas consecuencias, es reflejo de la tensión apocalíptica que se describe en el libro de Daniel y Apocalipsis. En Daniel 11, 40-45, se habla de un rey del norte y un rey del sur en conflicto, lo cual ha sido interpretado por algunos estudiosos como una referencia a las potencias del norte y sur de Israel, posiblemente implicando a naciones como Rusia e Irán en el norte y Estados Unidos en el sur. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo, y muchas naves, y entrará por las tierras, e inundará, y pasará. Este pasaje refleja la confrontación militar que podría intensificarse en el futuro cercano, con naciones grandes movilizando sus fuerzas en un conflicto que tiene ecos de las batallas apocalípticas profetizadas en las Escrituras. Israel y la protección divina. Israel, como punto focal de las profecías bíblicas, se encuentra una vez más en el centro de estos eventos. El incidente que involucra al comando militar estadounidense que se dirigía a Israel subraya la vulnerabilidad y la importancia estratégica de la nación. Sin embargo, las Escrituras reiteran que Israel cuenta con la protección divina. En Zacarías 12, 2-3, se advierte: «He aquí, yo pondré a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella». A pesar de la amenaza que enfrenta, Israel sigue siendo una nación bajo la protección de Dios, y cualquier intento de las naciones de destruirla, según la profecía, resultará en su propia destrucción. El Arsenal en Beirut y la profecía de destrucción. La información de que el ayuntamiento de Beirut ha sido utilizado como un arsenal por grupos militantes se asemeja a las advertencias bíblicas sobre la destrucción de las naciones que se levantan contra Israel.
En Isaías 17:1 se profetiza la destrucción de Damasco, una ciudad que, aunque no sea Beirut, es emblemática de las ciudades en conflicto en la región. Profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad, y será montón de ruinas. La acumulación de armas y municiones en ciudades como Beirut podría estar preparando el escenario para una destrucción similar a la que se profetiza para Damasco. Esto subraya la gravedad de los conflictos en Oriente Medio y cómo están conectados con las profecías bíblicas. Conclusión, un llamado a la vigilancia. Los recientes eventos en Oriente Medio no deben ser vistos simplemente como episodios aislados de violencia y tensión política. En cambio, deben interpretarse como parte de un cuadro más grande, una narrativa profética que ha sido revelada en las Escrituras. Jesús mismo nos llama a estar vigilantes en Lucas 21:36. Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. El cumplimiento de las profecías bíblicas está cada vez más cerca y los creyentes son llamados a mantenerse firmes en su fe, orando por discernimiento y protección en estos tiempos de incertidumbre. Los eventos en Oriente Medio son un recordatorio poderoso de que el mundo se está moviendo hacia un punto culminante profético, y es crucial que estemos preparados espiritual y moralmente para lo que está por venir. El conflicto en Beirut y su relación con las profecías bíblicas. El reciente ataque llevado a cabo por las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, contra un presunto arsenal ubicado bajo el ayuntamiento de Beirut marca un nuevo capítulo en la prolongada tensión en Oriente Medio. Este incidente, que involucró tecnología militar avanzada y una ejecución precisa para minimizar bajas civiles, no solo tiene implicaciones geopolíticas, sino también resonancias proféticas profundas desde una perspectiva bíblica. El uso de tecnología militar avanzada en la profecía. El uso de tecnología avanzada en las operaciones militares, como drones, sistemas de imágenes por satélite y bombas guiadas por láser, es un claro reflejo de cómo la guerra moderna ha evolucionado. Las escrituras no mencionan directamente la tecnología moderna, pero sí hablan de guerras devastadoras y de una escala de destrucción que podría ser facilitada por tales avances tecnológicos. En Isaías 54, 16-17, se menciona: Yo he creado al herrero que sopla las ascuas en el fuego, y que saca la herramienta para su obra, y yo he creado al destructor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dice Jehová. Aunque estas palabras se dirigen a Israel, también sugieren que la tecnología de destrucción tiene su lugar en el plan divino, y que, a pesar de su poder, no prevalecerá contra los propósitos de Dios. La operación en Beirut, con su precisión quirúrgica y el uso de tecnología de punta, podría verse como una manifestación moderna de estas armas forjadas que, aunque poderosas, están bajo la soberanía divina. El conflicto en Líbano y la destrucción de ciudades. La destrucción del ayuntamiento de Beirut y las explosiones en cadena que causaron daños significativos a los alrededores recuerdan las profecías bíblicas sobre la destrucción de ciudades debido a la maldad de sus habitantes, o al uso de estas ciudades como centros de violencia. En Isaías 17:1 se encuentra una profecía específica sobre la destrucción de Damasco, otra ciudad clave en la región. Profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad, y será un montón de ruinas. Aunque la profecía se refiere a Damasco, la destrucción del ayuntamiento de Beirut puede interpretarse como un paralelo moderno, donde una ciudad es devastada como resultado de su asociación con fuerzas malignas o violentas. Beirut, siendo un centro de conflictos y hogar de varios grupos militantes, podría estar siendo testigo de los juicios que las Escrituras prevén para las ciudades que se oponen a los designios divinos. Israel, al ejecutar esta operación, no solo demostró su capacidad militar, sino que también reafirmó su papel central en las profecías de los últimos tiempos. En Zacarías 12:3 se dice: Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella.
Este versículo subraya que Israel, y por extensión su capital Jerusalén, será un punto focal de conflicto en los últimos días. Los ataques y operaciones militares como la de Beirut pueden verse como parte de este gran escenario profético, donde las naciones que se alinean contra Israel experimentarán grandes dificultades y destrucción. La reacción internacional, y en particular la de los grupos militantes en Líbano, es consistente con las advertencias bíblicas de que muchos se opondrán a Israel en los tiempos finales. Las medidas de defensa implementadas por Israel tras la operación en Beirut, como el despliegue del sistema de defensa Iron Dome y la movilización de tropas en la frontera con Líbano, son un reflejo del constante estado de alerta en el que vive la nación. Estas acciones recuerdan el Salmo 121, 4, que dice: He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Este versículo es un recordatorio de que, a pesar de las amenazas y los desafíos, Israel cuenta con una protección divina constante. Las avanzadas medidas defensivas pueden ser vistas no solo como una manifestación de la habilidad militar de Israel, sino también como una manifestación física de la vigilancia divina sobre la nación. El impacto global de estas operaciones y la amenaza de represalias por parte de los grupos militantes en Líbano resaltan la delicadeza de la situación en Oriente Medio. En Apocalipsis 16:16 se menciona la reunión de las naciones en un lugar llamado Armagedón, un término que ha llegado a simbolizar la batalla final entre las fuerzas del bien y del mal. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Si bien Armagedón es un evento futuro en las Escrituras, los conflictos actuales en Oriente Medio, incluidos los enfrentamientos en Líbano e Israel, pueden verse como preludios o señales que apuntan hacia esa confrontación final. La destrucción de lugares estratégicos y el aumento de las hostilidades en la región podrían ser señales de que el mundo se está acercando a este escenario apocalíptico. La operación en Beirut y las reacciones subsecuentes subrayan la importancia de estar vigilantes y preparados en estos tiempos inciertos. Lucas 21:36 nos aconseja: Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Este pasaje nos recuerda que, aunque los tiempos sean difíciles y las tensiones en Oriente Medio continúen aumentando, los creyentes deben mantener la fe y la esperanza. Las Escrituras nos han dado un mapa profético que, cuando se estudia y se comprende, ofrece consuelo y dirección en medio de los conflictos y las incertidumbres globales. En resumen, la reciente operación en Beirut y la respuesta de Israel deben verse no solo como un evento militar, sino como una pieza más en el cumplimiento de las profecías bíblicas. Los creyentes están llamados a mantenerse firmes en la fe, a orar por la paz de Jerusalén y a observar con discernimiento los desarrollos actuales, sabiendo que Dios tiene el control de la historia y que su voluntad se cumplirá en su tiempo perfecto. La reciente operación militar de gran envergadura llevada a cabo por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en el sur de Irán, específicamente en el campo Asinre, representa un avance significativo en la lucha contra el terrorismo en Oriente Medio. Esta operación, caracterizada por el uso de tecnología militar avanzada y una planificación meticulosa, no solo tiene repercusiones inmediatas en la seguridad regional, sino que también puede ser vista desde una perspectiva bíblica y profética, especialmente en el contexto de las tensiones en Oriente Medio. El ataque aéreo liderado por aviones F-22 Raptor y bombarderos B-2 sobre el campo Asinre, que resultó en la destrucción de infraestructuras clave, como centros de comando, sistemas de defensa aérea y depósitos de armas, resuena con las descripciones bíblicas de juicios y destrucción. En Ezequiel 25:14 se menciona cómo Dios utilizará a otras naciones para llevar a cabo su juicio. Y ejecutaré mis venganzas en Edom por mano de mi pueblo Israel, y harán en Edom según mi enojo y conforme a mi ira, y conocerán mi venganza, dice Jehová el Señor. Aunque esta profecía se refiere específicamente a Edom, puede verse como un ejemplo de cómo Dios puede utilizar a una nación o grupo de naciones para castigar a aquellos que se oponen a sus designios. En este caso, la operación estadounidense podría interpretarse como una manifestación moderna de esta dinámica, donde una nación poderosa es utilizada para desmantelar fuerzas que promueven la violencia y el terrorismo,
en un esfuerzo por traer una forma de justicia o juicio sobre aquellos que siembran el caos. La Biblia menciona en varios pasajes que Oriente Medio será un escenario de conflictos significativos en los tiempos finales. La operación en Irán y las respuestas que provoca pueden ser vistas como parte de este marco más amplio. En Apocalipsis 16:16 se hace referencia al Armagedón. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El Armagedón, según las Escrituras, es el lugar de la batalla final entre las fuerzas del bien y del mal, y aunque esta operación no sea el Armagedón en sí, puede considerarse un precursor o un signo de las crecientes tensiones que podrían culminar en tal confrontación. La escalada de conflictos en la región y la involucración de potencias militares como Estados Unidos e Irán podrían estar preparando el escenario para eventos proféticos de mayor magnitud. Tras la operación, tanto Estados Unidos como sus aliados, incluyendo Israel, reforzaron sus medidas de defensa. Se llevaron a cabo simulacros de emergencia y se aceleró la distribución de equipos de defensa civil, preparándose para posibles represalias. Este enfoque en la protección y preparación puede relacionarse con la exhortación bíblica de estar siempre vigilantes. En 1 Tesalonicenses 5:6 se nos advierte: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Este versículo subraya la necesidad de estar preparados y alertas, no solo en el sentido físico, sino también espiritual. Las medidas de defensa civil tomadas por las naciones en este contexto son un reflejo de esta vigilancia constante, no solo para protegerse de amenazas inmediatas, sino también en la anticipación de eventos más grandes que podrían estar en el horizonte. La operación en el campo Asinre también tiene implicaciones diplomáticas y podría influir en la dinámica internacional. Las Escrituras nos recuerdan que, aunque las naciones hagan planes y tomen acciones, es Dios quien tiene la última palabra. Proverbios 21:1 dice: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. Este pasaje nos enseña que, aunque los líderes mundiales tomen decisiones estratégicas y militares, en última instancia, estas están bajo la soberanía de Dios. La operación en Irán, con todas sus implicaciones geopolíticas, debe verse en este contexto, como parte de un plan divino más amplio que, aunque a veces sea incomprensible para nosotros, está dirigido hacia un propósito final de justicia y redención. El impacto de la operación, tanto en el campo Asinre como en la región en general, no se limita a la destrucción física. Las repercusiones psicológicas, políticas y sociales también son profundas. La Biblia menciona en Mateo 24, 6-8 que estos eventos son solo el comienzo de cosas más grandes por venir. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Este pasaje subraya que las guerras y los conflictos que estamos presenciando, incluidos aquellos en Oriente Medio, son señales de tiempos difíciles, pero también de la proximidad del cumplimiento de las promesas divinas. Es un recordatorio de que, aunque el mundo se enfrente a una escalada de violencia y destrucción, hay una esperanza final en la realización del reino de Dios. La reciente operación en Irán y las medidas defensivas tomadas por las naciones involucradas no solo representan un esfuerzo significativo para mantener la seguridad en una región inestable, sino que también pueden verse como parte de un cumplimiento profético más amplio. Las Escrituras nos ofrecen una perspectiva única para entender estos eventos, no solo como acciones militares, sino como piezas en un rompecabezas divino que está siendo revelado. En medio de la incertidumbre y la tensión, los creyentes están llamados a mantener la vigilancia, la oración y la esperanza, sabiendo que, aunque las naciones puedan estar en conflicto, Dios tiene el control final y su plan de redención se cumplirá. Estas operaciones y conflictos, aunque devastadores, nos recuerdan la importancia de estar preparados, tanto en lo físico como en lo espiritual, mientras esperamos la venida del reino de Dios. Te quiero recordar que, si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like,
para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. Las recientes operaciones militares llevadas a cabo por diversas potencias en Oriente Medio, como la destrucción del puerto de los Houthi en Yemen por la Armada francesa y la incursión estadounidense en el campo Asinra en Irán, son eventos de gran trascendencia geopolítica. Estos movimientos, motivados por la lucha contra el terrorismo y la protección del comercio internacional, tienen también una resonancia profunda cuando se comparan con las escrituras y los acontecimientos proféticos mencionados en la Biblia. La destrucción estratégica de infraestructuras, como el puerto utilizado por los Houthi en Yemen, puede ser vista a la luz de las visiones proféticas de destrucción que aparecen en la Biblia. Por ejemplo, Isaías 13, 5-6 habla del juicio de Dios a través de fuerzas militares. Vienen de lejana tierra, de los postreros de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira, para destruir toda la tierra. Aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. En este contexto, las Fuerzas Armadas que llevan a cabo estas operaciones pueden ser interpretadas como instrumentos de su ira, utilizados para ejecutar juicios sobre naciones o grupos que se han erigido en oposición a la paz y la justicia. Los Houthi, apoyados por Irán, han amenazado la estabilidad de la región y el comercio mundial a través del Mar Rojo, lo que ha llevado a la intervención militar para neutralizar estas amenazas. La precisión y eficacia de las operaciones recuerdan a la ejecución meticulosa de juicios divinos predichos en las Escrituras. Irán, como actor central en muchos de estos conflictos, tiene un papel destacado en la escatología bíblica. En Ezequiel 38, 5-6, se menciona a Persia, antiguo nombre de Irán, como uno de los aliados de Gog en la invasión de Israel en los últimos días. Persia, Cusifut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte, y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Las operaciones militares en Irán, como la incursión en el campo Asinre, pueden verse como parte de la creciente tensión en la región que, según la profecía, culminará en un conflicto mayor. La presencia de Irán en la política y el conflicto de Oriente Medio está alineada con la visión profética de un enfrentamiento global que involucrará a muchas naciones. El hecho de que Irán apoye a los Houthi en Yemen y otros grupos en la región resalta su papel como un instigador clave en los conflictos que afectan tanto a Israel como a otras naciones. El Mar Rojo, una ruta marítima crítica para el comercio global, es también una región de gran importancia en la narrativa bíblica. En el Antiguo Testamento, el Mar Rojo fue el escenario del milagro de Dios cuando Moisés dividió sus aguas para que los israelitas escaparan de Egipto, Éxodo 14, 21-22. Hoy, el Mar Rojo sigue siendo un lugar estratégico y los ataques en esta región, como los perpetrados por los Houthi, pueden ser vistos como amenazas no solo a la seguridad física, sino también al orden divino. El impacto de las operaciones militares en el Mar Rojo y en otros puntos clave de la región puede interpretarse como una lucha continua entre las fuerzas del bien y del mal, donde la estabilidad y la paz son constantemente desafiadas. En Salmo 107, 23-24, se reconoce la grandeza de Dios sobre los mares. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Este versículo puede ser un recordatorio de que, aunque las naciones compiten por el control y la seguridad en estas aguas, es Dios quien tiene el poder último sobre los mares y el destino de las naciones. El uso de armas silenciosas y tecnología avanzada, como las visiones nocturnas utilizadas por las fuerzas especiales, resuena con las descripciones bíblicas de guerras espirituales que no siempre se ven a simple vista. Efesios 6:12 dice: Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así como estas operaciones militares se llevan a cabo con precisión y discreción, las luchas espirituales que menciona la Biblia también ocurren en el campo de batalla invisible del mundo espiritual.
Los creyentes están llamados a estar preparados y armados con la armadura de Dios para enfrentarse a estas fuerzas malignas, al igual que los soldados que se preparan minuciosamente para sus misiones. Tras las operaciones, como la destrucción del puerto y la incursión en el campo Asinre, ha habido una respuesta internacional significativa. Mientras que algunos países apoyan estas acciones como necesarias para la seguridad global, otros las critican por violar el derecho internacional. Esta división en las reacciones puede verse a través del prisma de la justicia divina, donde las acciones de las naciones están bajo el juicio de Dios. En Apocalipsis 19:11 se describe a Jesucristo como el juez y guerrero final. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Este versículo nos recuerda que, aunque las naciones juzguen y actúen según sus leyes y criterios, es Cristo quien tiene el juicio final. Las acciones militares, por tanto, deben ser evaluadas no solo por sus consecuencias políticas, sino también por cómo se alinean con la justicia y la voluntad de Dios. Las operaciones militares en Oriente Medio y las respuestas internacionales que provocan no son solo eventos aislados, pueden verse como piezas en un tablero profético que la Biblia ha descrito desde hace milenios. Las Escrituras nos ofrecen una lente a través de la cual podemos entender estas acciones no solo en términos de geopolítica, sino también como señales de los tiempos y recordatorios de la soberanía divina. En estos tiempos de conflicto y tensión, los creyentes están llamados a discernir los eventos a la luz de las Escrituras, a mantenerse firmes en la fe y a esperar el cumplimiento final de las promesas de Dios. Aunque las naciones se levanten y caigan, y los mares se agiten, la Biblia nos asegura que el propósito divino se cumplirá en su tiempo perfecto. Las operaciones actuales en Oriente Medio pueden ser vistas como preludios de eventos mayores que la Biblia ha profetizado, y nos invitan a reflexionar sobre nuestro lugar en este plan divino y a prepararnos para lo que está por venir. Las operaciones militares descritas, desde la incursión francesa en Yemen hasta la neutralización de contrabandistas en Gaza por las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, muestran la sofisticación y precisión de las tácticas militares modernas. Estas acciones, que combinan tecnología avanzada, entrenamiento especializado y operaciones encubiertas, reflejan el continuo desarrollo de las capacidades militares en respuesta a las crecientes amenazas en regiones conflictivas. La misión de los comandos de buceo de la Armada Francesa para destruir el puerto utilizado por los Houthi en Yemen ilustra cómo la tecnología y el entrenamiento especializado se integran en operaciones críticas. Estos buzos, seleccionados por su experiencia en operaciones submarinas, recibieron un entrenamiento intensivo en técnicas de colocación de explosivos. Equipados con tecnología avanzada, lograron colocar explosivos controlados a distancia en puntos estratégicos del puerto, asegurando su destrucción completa. Este tipo de operaciones requiere no solo habilidades físicas y técnicas, sino también un conocimiento profundo de la estructura del objetivo y la capacidad para ejecutar la misión sin ser detectados. La precisión con la que se llevaron a cabo las detonaciones demuestra el nivel de planificación y el control remoto que es posible en los conflictos modernos. Al destruir un puerto clave, la operación buscó limitar significativamente la capacidad logística y de suministro de los Houthi, afectando su habilidad para realizar ataques y mantener su presencia militar en la región. Por otro lado, la operación terrestre de las FDI en la frontera entre Egipto y Gaza muestra cómo la inteligencia y la vigilancia avanzada son fundamentales para el éxito de las misiones militares. Las FDI, al recibir información crítica sobre un intento de contrabando de armas, planificaron y ejecutaron una emboscada efectiva contra los miembros de la organización que intentaban cruzar la frontera. Utilizando equipos de visión nocturna y cámaras térmicas, las FDI pudieron monitorear los movimientos del enemigo en tiempo real, permitiendo que sus tropas se posicionaran estratégicamente para sorprender y neutralizar rápidamente a los contrabandistas. Este uso de tecnología avanzada no solo asegura la eficacia de la operación, sino que también minimiza las bajas y maximiza la captura de armas y municiones que podrían haber sido utilizadas en futuros ataques. Ambas operaciones destacan la importancia de las misiones encubiertas y el uso de tecnología avanzada en conflictos actuales.
Mientras que la operación francesa logró un impacto significativo en las capacidades logísticas de los Houthi, la acción de las FDI en Gaza contribuyó a desmantelar redes de contrabando que amenazaban la seguridad regional. Sin embargo, estos éxitos militares también traen consigo repercusiones diplomáticas y el potencial para escaladas en la violencia. Las amenazas de represalias y las acusaciones de violación del derecho internacional por parte de los actores involucrados, como los Houthi y los grupos militantes en Gaza, muestran cómo las operaciones militares pueden aumentar las tensiones en regiones ya inestables. Las operaciones recientes en Yemen y Gaza demuestran cómo la guerra moderna se ha transformado con la integración de tecnología avanzada, inteligencia detallada y tácticas encubiertas. Estas acciones, llevadas a cabo con precisión milimétrica, reflejan no solo el poder militar de las naciones involucradas, sino también los desafíos éticos y estratégicos que conllevan. Mientras que el éxito operativo es crucial para la seguridad inmediata, las consecuencias a largo plazo en la diplomacia y la estabilidad regional continúan siendo un reto significativo para las naciones involucradas en estos conflictos. La operación en la que las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, neutralizaron a 17 miembros de una organización que intentaban introducir armas de contrabando desde Egipto hacia la Franja de Gaza es un claro ejemplo de cómo las fuerzas militares modernas combinan inteligencia avanzada, tecnología y tácticas precisas para mantener la seguridad y estabilidad en regiones altamente conflictivas. Esta operación no solo tuvo un impacto inmediato al impedir un ataque potencialmente devastador, sino que también alteró los equilibrios militares y políticos en una región ya de por sí volátil. La confiscación de una gran cantidad de armas, incluidas de largo alcance, pistolas, granadas y explosivos, reveló la magnitud de los ataques que la organización planeaba llevar a cabo. Estas armas, destinadas a alimentar la violencia en Gaza, podrían haber exacerbado la ya delicada situación en la región, aumentando el número de víctimas civiles y perpetuando el ciclo de conflicto. La rápida y efectiva respuesta de las FDI, al interceptar y neutralizar esta amenaza, evitó lo que podría haber sido un ataque significativo y posiblemente catastrófico. Desde una perspectiva bíblica, las acciones de las FDI para proteger a su nación pueden ser comparadas con las historias del Antiguo Testamento, donde Israel era frecuentemente amenazado por enemigos externos, y la intervención divina o la acción militar eran vistas como necesarias para la protección del pueblo elegido. Por ejemplo, en Nehemías 4:9, cuando los judíos estaban reconstruyendo los muros de Jerusalén bajo la constante amenaza de sus enemigos, Nehemías relata: entonces oramos a nuestro Dios, y pusimos guardias contra ellos día y noche para defendernos de ellos. De manera similar, las FDI, actuando como guardianes de Israel, emplean medidas defensivas para proteger a su pueblo. La operación dependió en gran medida de la inteligencia avanzada, que permitió a las FDI identificar los puntos de cruce y las rutas de movimiento de los contrabandistas. Este nivel de conocimiento previo es esencial en cualquier operación militar moderna y, en este caso, permitió a las FDI preparar una emboscada efectiva. El uso de equipos de visión nocturna y cámaras térmicas permitió a las fuerzas israelíes monitorear a sus enemigos en tiempo real, asegurando que pudieran actuar en el momento exacto para maximizar el éxito de la operación. En la Biblia, la importancia de la sabiduría y el conocimiento previo es un tema recurrente. En Proverbios 21:31, se dice: el caballo se alista para el día de la batalla, pero la victoria es del Señor. Este versículo resalta que, aunque la preparación y el conocimiento son cruciales, la victoria final depende del favor divino. Sin embargo, en el contexto militar moderno, estas herramientas avanzadas representan la preparación del caballo, un esfuerzo humano necesario para enfrentar las amenazas actuales. El impacto de la operación se extiende más allá del ámbito militar. Al frustrar los planes de la organización para introducir armas en Gaza, las FDI no solo evitaron un posible ataque, sino que también enviaron un fuerte mensaje a otros grupos en la región: Israel está dispuesto y es capaz de defenderse contra cualquier amenaza. Este tipo de operaciones puede disuadir futuros intentos de contrabando y socavar las capacidades de las organizaciones militantes en Gaza. Sin embargo, estas acciones también pueden exacerbar las tensiones en la región.
Las organizaciones militantes pueden sentirse obligadas a responder a la operación, lo que podría desencadenar una nueva ola de violencia. Este ciclo de ataque y represalia es una característica desafortunada pero común en los conflictos de Oriente Medio, donde cada acción militar tiene el potencial de inflamar aún más las tensiones. Este ciclo de conflicto y la lucha constante por la supervivencia en un entorno hostil recuerda a las batallas del Antiguo Testamento, donde Israel, rodeado de enemigos, a menudo se encontraba en situaciones de guerra y conflicto. En Salmo 144, 1, David declara: Bendito sea el Señor, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla, mis dedos para la guerra. Este reconocimiento de la necesidad de estar preparado para la guerra es paralela a la situación actual, donde las FDI deben estar constantemente preparadas para defender su nación. Desde una perspectiva profética, los conflictos en Oriente Medio y las operaciones militares como la descrita son vistos por algunos como señales de los tiempos finales mencionados en la Biblia. Mateo 24, 6-7 habla de guerras y rumores de guerras como precursoras del fin de los tiempos. Estos versículos han sido interpretados por muchos como una descripción de la situación actual en la región, donde las tensiones entre naciones y las constantes amenazas de guerra son una realidad diaria. Además, en el contexto de la lucha entre Israel y sus vecinos, algunos creen que estos eventos están alineados con las profecías bíblicas sobre las naciones que se levantarán contra Israel en los últimos días, como se menciona en Ezequiel 38 y 39, donde se describe una coalición de naciones que intentarán destruir a Israel, solo para ser derrotadas por la intervención divina. La operación en Gaza es solo una de las muchas que se llevan a cabo en una región donde la seguridad es frágil y las amenazas son constantes. Las FDI, al neutralizar a los contrabandistas y confiscar sus armas, no solo protegieron a su país en el presente, sino que también enviaron un mensaje de fuerza y determinación a sus enemigos. Sin embargo, como en muchos conflictos prolongados, cada acción puede tener consecuencias imprevistas y la búsqueda de una paz duradera sigue siendo un desafío formidable. Desde una perspectiva bíblica, los creyentes pueden ver estas situaciones como parte del complejo entramado de la historia profética, donde las naciones y los pueblos se mueven según un plan divino más amplio. A la luz de las Escrituras, estos eventos invitan a la reflexión sobre el papel de la fe, la justicia y la esperanza en tiempos de conflicto. Isaías 2:4 ofrece una visión de esperanza para el futuro. Él juzgará entre las naciones y decidirá por muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Aunque la paz aún parece lejana, la promesa bíblica de un tiempo de paz duradera ofrece esperanza en medio de la turbulencia actual. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Si eres creyente, una persona de fe, comparte este video con alguien más. Recuerda que, por el oír viene la fe. Gracias por suscribirte, deja tu like. Ahora puedes dejar tu comentario.